Benvinguts a un gran vídeo d'aquest youtuber que jo tan estimo, que es diu XFestV. Què tal esteu? Espero que estigueu passant un molt bon dia. I avui us porto un vídeo de 10 respostes a preguntes curioses. Preguntes i respostes de com funciona. Doncs és bàsicament un tipus de vídeo en el que ell respon a preguntes que li fan els seus subscriptors, que li deixen als comentaris, d'acord? Comencem. Bienvenidos a un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas, la serie en donde contestamos algunas de las preguntas más interesantes, graciosas y curiosas que dejan en los comentarios. No olvides dejar tu pregunta en la sección de abajo. Alejo el Crack pregunta: ¿por qué nos enfermamos con el agua de la lluvia, pero no con la de la ducha? Seguramente alguna vez tus padres te dijeron que no te mojaras en la lluvia porque te ibas a enfermar, pero esto no es completamente cierto. A decir verdad, sí existen algunas diferencias entre la lluvia y un baño que aumentan la probabilidad de que te enfermes. Por ejemplo, la temperatura. Cuando llueve, la baja temperatura del agua y el ambiente hacen que tu sistema inmune se debilite. En cambio, en tu baño el agua está caliente y el clima cálido. ¿Se duchas amb aigua freda? Además, si te mojas en la lluvia, lo más probable es que dures mucho tiempo con la ropa mojada. Esto va a debilitar cada vez más tu sistema inmune, mientras que cuando te bañas te secas inmediatamente. Otro punto importante es que cuando las gotas de lluvia golpean el suelo, elevan bacterias y virus al aire, lo que hace más probable que te enfermes. Pero aún con todo esto, Hola papá, estoy grabando un vídeo. El verdadero problema no es la lluvia. Si estás saludable y tu sistema inmune es fuerte, no te vas a enfermar por mojar. Cristian Crack 18 pregunta: ¿de dónde salió celebrar el día en que naciste? Es una pregunta. Los cumpleaños son una tradición pagana muy antigua. Los griegos creían que en tu cumpleaños atraías a toda clase de espíritus malignos, por lo que en ese día tus amigos y familiares debían mantenerse cerca de ti para evitar que algo malo te pasara. Se creía que sus buenos deseos ahuyentaban a los espíritus. El pastel de cumpleaños también juega un papel importante. Son redondos y brillantes gracias a las velas para imitar a la luna, la cual nos protege en la noche contra la oscuridad. Alexis Tradiciones Guachas pregunta: és a dir, que antigament el dia del teu cumpleaños era un dia horrible en el que et mories. Joder, pobra gent. Bostezamos nos lagrimean los ojos. ¿Te ha pasado que algunas veces cuando bostezas lloras? ¿Por qué sucede esto? Es muy simple. Cuando bostezas muy fuerte, los músculos faciales de tu cara se estiran y hacen mucho esfuerzo. Este esfuerzo pone presión en tus glándulas lagrimales, lo cual hace que accidentalmente liberen 1 o 2 lágrimas. Si durante esta pregunta bostezaste, seguramente no eres el único. Recuerda que los bostezos son bastante contagiosos. Sub de Auron pregunta: ¿cuántas veces hemos parpadeado? Bueno, aquí el spam. Yo no digo nada. En la vida. Este definitivamente será un número muy alto, pero aún así intentemos hacer la cuenta. Se estima l'Auronplay, un youtuber bastant famós. Crec que ha arribat als 2 milions fa poc. Que en promedio parpadeamos aproximadamente 20 veces por minuto, lo cual equivale a 1200 parpadeos por hora. Si lo multiplicamos por las 16 horas que estás despierto al día, nos da un total de 19.200 diarios. Todos estos en tan solo un día. Esto significa que en un año parpadeas alrededor de 7 millones de veces. Si lo multiplicamos por 75, que es el promedio de vida, nos da 525 millones. Pobres ulls! Pobres ulls, quan et mors, estos ulls diuen dir: per fi deixo de parpadejar, de veritat, Te dije que iba a ser un número bastante alto. Aunque si este número no te impresiona, apuesto a que esto sí lo va a hacer. Parpadeas tanto en un día que el 10% de las horas en las que estás despierto, tus ojos permanecen cerrados. Impresionante, ¿no? Alan LZ pregunta: ¿por qué el pasto nos da comezón? ¿Cómo? Probablemente alguna vez te haya pasado que te sientas o te acuestas en el pasto y al rato sientes mucha picazón en la piel. No te preocupes, no eres el único. Hay una explicación científica para esto. Para entenderlo, tan solo necesitamos ver un pedazo de pasto bajo el microscopio. Como ves, está cubierto de pequeños cabellitos los cuales irritan tu piel. Estos varían según la especie de pasto, como en esta otra especie que parecen pequeños dientes de tiburón. Algunos incluso secretan sustancias que aumentan. Aquella cosa irritant, per exemple, deu tenir aquestes pells super llargues, ¿no? La comezón. Esto es tan solo un método de defensa del pasto para evitar que lo lastimen o lo coman. Man Braver 2006 pregunta:
¿Por qué cuando repetimos una palabra muchas veces pierde el sentido? Si no sabes de qué estamos hablando, te lo explico. Vale. O mejor aún, te lo voy a demostrar. Pensemos en una palabra como, por ejemplo, mariposa. Piensa en la palabra mariposa y obsérvala fijamente y repítela muchas veces en voz alta. Mariposa, 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 mariposa. ¿No sientes algo extraño? Como que la palabra pierde su sentido, se siente rara, ¿no? A este fenómeno se le conoce como saciedad semántica, en el que la repetición de una palabra hace que pierda el sentido para quien lo dice. Soc una persona rara. Gràcies per demostrar-me un cop més, perquè crec que l'altre dia també ho vaig descobrir. Sucede porque al repetir la palabra tantas veces vale, sí, entenc què em passa. Amb mariposa precisament no, però... Per exemple... A altres paraules sí que em passa. Cada vez que dices la palabra, un patrón de neuronas particulares se activa. Cada vez que la vuelves a decir se tarda más y necesita más energía para activarse. Y después de tantas veces le cuesta mucho más trabajo hacer las asociaciones y encontrar su significado. Va, más o menos. Sí. El Flacaboy pregunta, ¿por qué se nos hacen ojeras cuando no dormimos bien? Esto sucede porque la falta de sueño provoca que los vasos sanguíneos debajo de tu piel se dilaten. Como la piel en esta zona de tu cuerpo es tan delgada, la dilatación hace que los vasos sanguíneos sean más notorios y por lo tanto la piel se vea más oscura. Pero si la sangre es la culpable, ¿por qué se ven oscuras, moradas y no rojas? Crec que és que quan la sang fa molt de rato que ha sortit, ja comença a tenir un color raro. Ho vaig explicar en un altre vídeo, que quan et fas un morat també és que et comença a sortir sang, i per això quan va passant el temps va canviant de color. Esto es por la manera en que se refleja la luz. Puedes observar algo similar en tus muñecas. Fíjate, en las partes donde la piel se ve más delgada, puedes ver tus venas que, aunque son rojas, se ven azules y más oscuras. Esto sucede de la misma manera bajo nuestros ojos. Edgar Ociel pregunta, ¿quién es la persona más inteligente actualmente? Esta pregunta es un poco complicada, Edgar. A pesar de lo que muchos creen, la inteligencia no es un concepto fijo que se pueda medir tan fácilmente. Así que, para hacerlo más simple, mejor veamos quién es la persona con el mayor coeficiente intelectual que, aunque no es una medida absoluta, nos da una buena noción de la capacidad intelectual de una persona. En este caso es él, Terence Dow. Que su apariencia no te engañe, a pesar de que parece un adolescente, su edad es mucho mayor. Tiene 43 años y es un matemático muy reconocido. Aunque no es famoso como Albert Einstein o Stephen Hawking, este hombre tiene un coeficiente intelectual de 230, en comparación con Stephen Hawking, que tenía 160. ¿Y cuál es la mitja? Això no ho he dit, Todo por hoy. Si tu pregunta no ha sido contestada, no te desesperes. Revisa que no haya sido respondida en otro episodio. Recuerda que las preguntas más votadas, curiosas y graciosas aparecerán el próximo mes en el siguiente video de preguntas y respuestas. Bueno, pues gràcies, nos vemos a la próxima. Espero que a vosaltres també us hagi encantat. Aquest vídeo no el vaig veure. Saps què? Com que ha quedat un vídeo només de 6 minuts, anem a veure-lo. ¿Sabes cómo se llama esta parte blanca de tu uña? ¿Cómo se le dice a la espuma de la cerveza? ¿O cuál es el nombre de la parte de arriba de la ñ? Quédate y descubre 20 cosas que no sabías tenían un nombre. Crec que en aquest vídeo fliparé bastant. Comencemos con la parte blanquecina, con forma de media luna sobre la raíz de tus uñas. Se llama lúnula. Esta juega un papel muy importante en la formación y crecimiento de tu uña. Es extremadamente delicada, por eso está escondida en la parte inferior. Todos experimentamos la disania. Me voy a ir a la lúnula. Y luego a la plutónula. Espera. Todas las semanas. Sobre todo los lunes. No, vale. Creo que voy a tener el volumen. Experimentamos la disania todas las semanas. Experimentamos la disania todas las semanas. Sobre todo los lunes. Esta palabra es usada para expresar el sentimiento de no poderse levantar por las mañanas de la cama. No soc molt de dormir. Saps que a vegades m'ha passat. Espuma de la cerveza tiene un nombre, ¿no lo crees? Espuma de la cerveza tiene un nombre, ¿no lo crees? No es espuma de cerveza. Es posible que se llame simplemente espuma de cerveza. Pues tienes toda la razón. Investigando encontramos que esta blanca espuma se llama giste. Avui estic xistos.
Esto que escuchas saliendo del estómago de este señor es un borborigmo. Ya sea porque tiene hambre, le cayó mala comida o está haciendo la digestión. Un borborigmo es un ruido estomacal. O pensándolo bien, tal vez sufra de tenesmo, la palabra para expresar las ganas de ir al baño. Las palabras más extrañas existeixen. Al parecer sus borborigmos sí eran causados por el tenesmo. Escucha nada más los cuescos que se está echando. ¿Qué es que em sona? Se le llama cuesco a la flatulencia, que provoca un sonido muy fuerte. Un moment més desagradable, no? Allà tot el soroll. Esta señora tiene una diastema gigante. Ey, ¿qué haces viendo allá abajo? La diastema es el espacio entre los dientes. Cochino. Està dient... Vale? Què fa aquella foto? Esto que escuchas en el fondo es un bajido, o como lo conocías Sí. antes de ver este video, Es el fácil. llanto de un bebé. Cada vez los tatuajes de Lemniscata se ponen más de moda. Ey, dije Lemniscata, no Suricata. Este es el nombre correcto del Escata. símbolo de infinito. Jo dic infinito i ja està. Esa línea curva continua entrelazada que parece un 8. Ho dic... El gem es la Infinito i ja distancia està. que desde la Perquè ja se m'ha oblidat inclús. punta del pulgar hasta a la punta del índice, separando el uno del otro lo más posible. Podría ser usado como unidad de medida, si no es que todos los gemes fueran diferentes. ¿Te has preguntado cómo se llama esta cosa que está por arriba de la letra ñ? O si el punto por encima de la I de la J tiene un nombre. Es llamado virguilla. El símbolo por encima de la ñ es llamado virguilla, mientras el punto por encima de la I de la J también puede ser llamado ortogur, una palabra muy extraña que no puedo pronunciar. Jo tampoc. Hablando de símbolos, ¿te has preguntado cómo se llaman los signos que usamos para expresar las Ostres, una vegada m'ho vaig multiplicaciones y las preguntar. divisiones? El signo de división Óvelo. lleva el nombre de óvelo, mientras que el de multiplicar es llamado aspa. Vale. Seguramente cuando eras pequeño, tu mamá te peinaba con crencha en medio. No te preocupes, Jo no encara es nada soc extraño. petit, sí que La crencha pot es la ser línea que se forma en el peinado al separar el vale, cabello con el peine, echando Vale, una parte sé hacia un que- lado sé y la otra hacia el opuesto. Bueno, és que no sé si m'he plantejat així. Entre Carúncula más grande sea la és lo de carúncula baix, de los potser? gallos y pavos, más No sé. atractivos serán para las hembras. Te presento a la carúncula. Más atractivos serán para las hembras. Te presento a Sí, la carúncula. el boquete Otra me forma gusta. de llamar a la cresta de estos animales. Aquest m'ho he imaginat. ¿Te ha pasado que al cerrar o Sí. frotar tus párpados ves figuras y manchas de colores? Pues estas manchas de colores tienen Pensava nombre. que... Se llaman Pensava que jo era foseles. un raro i... Matre com ho he vist en el vídeo anterior, pensava que era un raro. Per sort. No. Por si te lo preguntabas, Ah. son tus vasos sanguíneos oculares. No, jo pensava que era el meu cervell, que li agradava jugar. El recaso es la parte del cuchillo Vale. opuesta al filo. ¿Te has preguntado cómo se llama la parte metálica entre la madera y el I borrador de així, tu qui lápiz? té temps de crear tants Se llama noms? virola y Ara, si teniu tant de temps, dediqueu-vos a... No sé, a fer-me els deures. No, és drama. su función es la de mantener el borrador. ¿Sabías que las puntas de los cordones o ojetas que atan tu Va, zapato xonca. son llamadas herretes? Una vegada he dit. Esta Se m'ha tret aquesta part i no he trobat nom. He notat que faltava un nom. parte también es conocida como Vale. acetato en algunos países. Parte también es conocida como acetato en algunos países. Sirve para que mantenga su forma, Sí, que el cordón no se deshilache y mantenga su forma. La próxima vez que veas a alguien pasarse de copas, dile que es un dipsómano, o sea, un Aquesta borracho. paraula me la guardaré. No te perquè encanta el olor si de la jo algun dia dic, eres un dipsòmano, que és com molt intel·ligent, no? Molt intel·lectual, diuen. Aquest mira Express TV sí o sí. A este se le conoce El què? La lluvia. La lluvia. A este se le conoce La como un lluvia. borracho. ¿No te encanta el olor de la lluvia? A este se le conoce como petricor. Podemos percibirlo cuando las primeras gotas de lluvia caen sobre el suelo seco, Que és el, elevando que y és el liberando las que bacterias en el aire. en l'anterior vídeo. Esto es todo por hoy. Déjame en los comentarios cuál de estas palabras fue tu favorita. A mí en lo personal me Els dieron coscos és mucha que crec risa que los el cuescos. coneixia. Gracias por ver. Més o menys. Bueno, també us he de dir
que només me'n recordo del diploma, no? Però bueno, espero que us hagi encantat aquest gran vídeo. Per cert, ara estava penjant un vídeo, ja s'ha penjat. Perfecte. I ens veiem en un altre vídeo.